Hola, ¿qué tal, querido amigo? Es un placer volver a compartir contigo este tiempo de reflexión en torno a la palabra de Dios. ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué aquel día fatídico en que su propio pueblo entregó a Jesús a manos de los romanos constantemente gritaron crucifícale, crucifícale, crucifícale? ¿Por qué los sumos sacerdotes y los dirigentes religiosos de Israel animaron al pueblo a pedir a un delincuente, a Barrabás, en lugar de Jesús, y pedir que Jesús sea crucificado? ¿Por qué el hecho de la crucifixión? ¿Por qué querían desesperadamente que Jesús fuera a una cruz, fuera colgado en una cruz, fuera crucificado en una cruz? Para poder explicar esto tenemos que entender lo que teológicamente pensaban dentro del pueblo de Israel, lo que ellos entendían que implicaba ser colgado en una cruz. En la Biblia nosotros encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, versículos 22 y 23, lo siguiente: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mira qué interesante. La palabra de Dios dice que aquel que moría colgado en un madero era maldito. ¿Cómo interpretaron esto los teólogos de los días de Jesús, los maestros de la ley de los días de Jesús? ¿Qué entendía la gente? La gente entendía que cuando una persona moría en un madero era colgada, o simplemente en un árbol era colgada, cualquier cosa que implicara morir colgado, crucificado, empalado de alguna manera, pero colgando de un madero. Sobre la base de este texto enseñaban que la maldición de Dios había recaído sobre esa persona. Dicho en otras palabras, ese era un maldito de Dios. Y si era un maldito de Dios, era cortado de la congregación de Israel. Era separado de la congregación de Israel. El hecho de morir colgado en un madero automáticamente separaba a esa persona del pueblo de Dios. Su memoria era borrada. Su historia de existencia era anulada. En el pensamiento rabínico de los días de Jesús, una persona colgada en un madero dejaba de ser, no era más nada. Su memoria no existía ni en la memoria de Dios. Desaparecía completamente del registro divino. Así que aquel día, cuando incitaron a que Jesús fuera crucificado, lo que en el fondo anhelaban los dirigentes de Israel era que Jesús sea borrado de la memoria de Dios, que la maldición de Dios pesara sobre él de tal manera que su nombre sea borrado del libro de los vivientes, que no hubiera más memoria de él. Pensaban que de esta manera Jesús desaparecería completamente, no solo de la memoria del pueblo de Israel, sino también de la memoria misma de Dios. Sería como si nunca hubiera sido, al ser maldito por morir colgado en un madero. Lo cierto es que la palabra de Dios dice que pasó algo completamente diferente con la muerte de Cristo en la cruz. Lejos de que esto sea el olvido de Jesús, fue el momento más glorioso del ministerio de Jesús. Nunca hubo un momento tan glorioso, tan extraordinario y tan poderoso que manifestara el poder y la gloria de Dios como aquel momento cuando Jesús colgaba entre el cielo y la tierra, entregando su vida inmaculada a favor de toda la humanidad. Nunca hubo un momento más extraordinario a lo largo de toda la historia de la salvación. Nunca hubo ni habrá un momento tan grandioso como aquel momento en que todo el amor de Dios y toda la capacidad salvadora de Dios se desplegó en la entrega de la vida impecable de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando medita en esto la palabra de Dios, Pedro escribe lo siguiente en 1 de Pedro 2:24: Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa entrega de Jesús permitió nuestra sanidad espiritual. Las heridas de Cristo permitieron nuestra sanidad espiritual. La muerte de Jesús permitió nuestra vida. San Pablo en Gálatas 3:13 lo expresa de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para, como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Sí, querido amigo, Jesús eligió la muerte en el madero, la muerte en la cruz, ser maldito por nosotros, para que la maldición no recaiga sobre nosotros, para que la maldición de la transgresión de la ley, para que la maldición de la infracción de la voluntad de Dios, para que la condenación que pesa sobre los transgresores de la ley no pese sobre nosotros. Él eligió ser maldito por nosotros, para que no haya maldición en nosotros. La entrega de Jesús ha sido el mayor acto del amor de la deidad a favor de cada uno de nosotros. Por eso nos dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia de Dios se desplegó en la cruz del Calvario. La gracia de Dios se reveló como nunca en el acto salvador de Jesús en la cruz. De ahí que San Pablo podrá escribir en Romanos 3:24 que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos salva de pura gracia. Dios nos salva no porque merecemos ser salvados, sino porque necesitamos desesperadamente la salvación que Dios, y solo Dios, puede proveer para cada uno de nosotros. Por eso aquel día, cuando la turba desaforada gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle, aquel día simplemente estaban pidiendo que muera en la cruz para ser maldito el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad. No sabían que esa muerte le traía vida a cada uno de ellos. No sabían que esa muerte les traía redención a cada uno de ellos. No sabían que todo el intento de la casta sacerdotal de los días de Jesús, de los dirigentes religiosos de los días de Jesús, de los fariseos de los días de Jesús, toda su ira, todo su desafecto a Jesús, no podía impedir que el amor de Dios salvara al más vil de los pecadores en la entrega de la vida perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. Nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 38 y luego 48 al 50, una historia. La historia de una pecadora que a los pies de Jesús entregó su vida. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Aceptar a Jesús, ponernos a sus pies, reconocerlo como nuestro único Salvador y como nuestra única esperanza, y recibiremos el perdón. Perdón por su vida y por su muerte. Dice el Evangelio, hablando de María Magdalena, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfumes. Y a ella le dijo el Señor, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Querido amigo, querida amiga, hoy tenemos la oportunidad de recibir la paz de Dios. Si como María Magdalena reconocemos que somos pecadores, si como María Magdalena vamos a los pies de Jesús, si aceptamos la vida de Jesús, la entrega perfecta de esa vida de Jesús a favor de cada uno de nosotros, si abrimos la puerta de nuestros corazones a Jesús, reconociéndolo a Él como nuestro único y suficiente Salvador, así como Él expresó, tus pecados te son perdonados, vete en paz, tu fe te ha salvado. El Señor nos dice lo mismo a cada uno de nosotros. Tu fe te salva, tus pecados son perdonados. En el plan de salvación, Dios ha elegido salvarte a ti y a mí,
si ponemos nuestra fe en Jesús, que es nuestro único y suficiente Salvador. Abre la puerta de tu corazón a Jesús. Él es tu Salvador hoy y cada día de tu vida. Que Dios te bendiga.